Bilbao ha tenido una de las mejores transformaciones urbanas de la historia moderna y desde hace justamente 3 décadas es el ejemplo a nivel mundial de cómo renacer a una ciudad de sus cenizas como si de ave fénix se tratara. Enfrentando el dilema típico de las ciudades meramente industriales de las décadas de los 70s y los 80s, la metrópoli vasca escogió un camino diferente a su antítesis estadounidense Detroit y convertirse en la llamada meca del urbanismo. Quédate para saber cómo Bilbao se ha convertido en el referente mundial de una buena regeneración urbana y su asombroso proceso para llegar a ello. Esto es Urbanópolis y bienvenidos. Hace exactamente 30 años los habitantes y las autoridades del País Vasco se vieron sometidos a un desafío, a un verdadero dilema. La necesidad de reinventar el espacio urbano de Bilbao y con esto la vida de la ciudad. Bilbao era una ciudad que por historia siempre estuvo muy vinculada al sector industrial, naval y siderúrgico. Desde la segunda mitad del siglo XIX, Bilbao fue escenario del desarrollo de una importante industria siderúrgica gracias a la abundante extracción de hierro de alta calidad en sus cercanías, y con su cercanía al puerto que facilitó su comercialización. El impulso de estos productos metalúrgicos facilitó también el establecimiento de astilleros y de industrias para la reparación de buques, debido al inmejorable escenario que ofrecía la ría de Bilbao, que atravesaba parte de la ciudad. Todo esto detonó la expansión de un sector energético indispensable también para alimentar a estas grandes industrias, un transporte ferroviario que también fue fundamental para la ciudad y permitió el transporte de la producción, y unos servicios financieros, proveedores de créditos para dichos emprendimientos. Sin embargo, este modelo de desarrollo entró en una profunda crisis. Durante mediados de los 70s y toda la década de los 80s, la historia de Bilbao estuvo marcada por la desindustrialización y el declive urbano. Un problema que fue empeorando además por la inacción y la ausencia de estrategias tanto públicas como privadas. Se produjo entonces el colapso de las grandes industrias tradicionales, acompañada por una fuerte pérdida de fuentes de trabajo en donde la tasa de desempleo llegó incluso al 27%. Esto se debió en gran medida al surgimiento de nuevos países como grandes productores específicamente en el sudeste asiático, que irrumpieron en los mercados con productos a precios más competitivos que los generados ya por la obsoleta industria bilbaína. Casos similares ocurrían en ciudades como Nueva York o el mismo Detroit, que se encontró con esta coyuntura de la que salió peor parada y que vimos detalladamente en el video que te dejaré en las tarjetas y en la descripción. De hecho, esto fue exactamente lo que pasó con Detroit por las mismas décadas, aunque la diferencia es abismal. Y es que Detroit se inclinó por políticas públicas sin ningún tipo de articulación, intentando animar a una ciudad que básicamente ya no tenía alma con auténticos elefantes blancos. Aunque siendo un poco justos, la ciudad sufría además de problemas sociales que la llevaron a tal punto. Pero en fin. A este hecho también se sumaron las inundaciones de agosto de 1983, que además de su costo en términos de vidas, afectó el casco histórico de la ciudad, que quedó sumida en la depresión. Este hecho también produjo durante la década de los 80s un considerable impacto medioambiental y urbanístico en la ciudad. Como consecuencia y después de tantos años sumidos en la decadencia, a principios de los 90s una etapa de reestructuración urbana impulsada y coordinada por el sector público vio en la regeneración urbana de la ciudad una ventana para salir adelante. A finales de 1992 se creó una entidad para poner en marcha la renovación de la ciudad, Bilbao Ría 2000, que buscaba recuperar las zonas degradadas por la industrialización de Bilbao y su entorno metropolitano, mediante un esquema de participación público-privada. Recordemos que en ese mismo año España organizaba la Expo 92 en Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona, así como vimos en el video anterior que te dejaré en las tarjetas, que también inauguraba su primera línea de alta velocidad. ¡Qué año para vivir en España! El reto era coordinar la regeneración de suelos ocupados por las antiguas fábricas, astilleros, el puerto, muelles, trenes, carreteras entre otras infraestructuras que pertenecían al ayuntamiento, la diputación y los gobiernos central y vasco. La sociedad conformada para llevar a cabo esta ardua tarea fue compuesta al 50% por la Administración Central Española, mediante el Ministerio de Fomento, la Autoridad Portuaria de Bilbao, Renfe, entre otras, y el 50% restante por las administraciones vascas como el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Bilbao y el Ayuntamiento de Baracaldo. Y como resultado de estas reformas, en poco menos de una década la capital vasca pasó a ser considerada el ejemplo de la metrópoli antigua, industrializada y en declive, a convertirse en la nueva meca del urbanismo.
El procedimiento para llevar a cabo el proyecto de regeneración urbana de Bilbao se inició en 1992 con la cesión de los terrenos a regenerar por parte de los accionistas y propietarios, facilitando la reconversión de los usos de suelo por parte del ayuntamiento, y tras realizarse la urbanización de las infraestructuras, se procedió con la venta de las parcelas ya urbanizadas a los promotores privados, algo que por ejemplo Ildefonso Cerdá había hecho 100 años atrás con el famoso Ensanche de Barcelona, otra gran renovación. Así, la gran renovación bilbaína se compuso de 3 ejes. El primero, la planificación urbana y metropolitana, que buscaba la reconversión de las antiguas fábricas, astilleros y otros espacios industriales en oportunidades para la regeneración de la ciudad. El segundo, el aprovechamiento de justamente esos espacios mediante nuevos parques, vialidades, museos y viviendas, así como la construcción de infraestructuras clave como el metro y la remodelación del ferrocarril de cercanías, la expansión del puerto, el saneamiento de la ría de Bilbao, bastante importante tomando en cuenta la intensa actividad industrial que se llevaba a cabo en ella, y la nueva terminal del aeropuerto. Y por último, el tercero. Obviamente todo esto cuesta y cuesta bastante, así que la ciudad tuvo que conformar una asociación público-privada que ya mencionamos para la realización, el mantenimiento y la expansión de estas obras, que durante los 30 años que lleva en ejecución se han invertido ya poco más de 1.000 millones de euros para llevarla a cabo. De hecho, todo un hito, ya que las partes involucradas hicieron su trabajo y lo hicieron muy bien, sin importar partidos, administraciones ni épocas. Cosa bastante rarísima en Iberoamérica. Las 2 áreas urbanas de mayor desarrollo, y de hecho las más icónicas gracias a este proyecto, fueron los barrios de Abandoibarra y Ametzola, que estaban ubicados en suelos de propiedad de empresas de la Administración Central Española en su mayor parte, cosa que facilitaba el proceso de renovación. Por ejemplo, en Abandoibarra, donde se asentaban los astilleros Euskalduna, la Administración Portuaria de Bilbao y las viejas vías del ferrocarril que daban una imagen de una ciudad anclada en el pasado, se realizó la intervención más significativa. En el lugar se regeneraron 35 hectáreas en donde se asentarían después los 2 grandes íconos de Bilbao, la Torre Iberdrola y obviamente el Museo Guggenheim, de los que hablaremos más adelante, además de un gran parque urbano y un paseo en la ribera de la ría de Bilbao. Asimismo, esta zona fue beneficiada con la entrada en funcionamiento del tranvía de Bilbao, que va desde el barrio de Atzuri y el casco viejo de la ciudad hasta el Parque La Castilla, conectando el importante nodo con el resto de la ciudad y también dando una nueva cara a Bilbao como una nueva ciudad a la altura de las grandes metrópolis europeas. Por otra parte, el otro barrio de Ametzola ocupaba gran parte de su superficie con vías de ferrocarril y muelles de carga, que eran una gran brecha urbana en el paisaje de Bilbao y un espacio muy deprimido. Con la renovación de 11 hectáreas fueron eliminadas y dieron paso a una estación de trenes bajo tierra, un parque y 7 torres habitacionales que permitió dar una continuidad entre este barrio y el de Recaldeberri, así como con el distrito de Abando. Que, dicho sea de paso y hablando de continuidad, Bilbao hizo una de las mejores decisiones que una ciudad puede hacer en pro de la movilidad, el paisaje y el bienestar de sus ciudadanos. Y es que cerca de ahí en 2013 se derrumbó la famosa entrada de Bilbao, un viaducto al más puro estilo estadounidense abriéndose paso entre bloques de viviendas y que dio paso a algo mucho más sensato, una red de espacios públicos como plazas y parques que ha ayudado a dejar atrás ese fantasma de una casi Detroit y a mejorar la calidad de vida de los habitantes de los bloques de viviendas cercanos y en general a toda la ciudad. De igual manera, la fiebre por renovar los espacios industriales antiguos también contagió a la ciudad vecina de Baracaldo, que giró su mirada hacia la ría también, y en los terrenos que durante décadas acogieron una intensa actividad industrial siderúrgica, empezó a nacer un nuevo barrio. Así, bloques de viviendas, parques y amplias zonas de paseo e incluso un nuevo y muy moderno estadio, obra del arquitecto Eduardo Arroyo, dieron un segundo aire a otra ciudad vasca. Al ir consolidándose la ejecución de todos los proyectos, el barrio de Abandoibarra se fue convirtiendo en el nuevo centro de gravedad de la ciudad, como atracción cultural y de turismo, y como todo gran cambio, este fue acompañado de la implantación de grandes íconos como hiciera París en el siglo XIX, y que también te estaré dejando acá arriba en las tarjetas. Justamente esta parte arquitectónica es una de las particularidades de su transformación, ya que destacan obras icónicas como la Torre Iberdrola, que fue diseñada por el arquitecto argentino César Peli, de hecho uno de los creadores del Master Plan de Abandoibarra, y que fue terminada en 2011, convirtiéndose en el edificio más alto del País Vasco, así como la joya de la corona, el Museo Guggenheim del arquitecto canadiense Frank Gehry,
que supuso una clara apuesta por convertir a la ciudad en un referente cultural en el mundo, inaugurado en 1997 y el cual es una muestra de la arquitectura definida por sus formas curvilíneas y retorcidas, recubiertas de piedra caliza, cortinas de cristal y las planchas de titanio que le dan su característico brillo. Sin embargo, estas no son las únicas joyas que se puede encontrar uno por el barrio de Abando Ibarra. Tal es el caso del Palacio Euskalduna, un centro de espectáculos inaugurado en 1999, obra del arquitecto nacional Federico Soriano, y que más que nada evoca la memoria de los antiguos astilleros Euskalduna, asentándose exactamente en su sitio, guardando en la memoria el pasado naval de la ciudad. De hecho, como curiosidad, el metro de Bilbao también es otra verdadera joya, diseñado por el famosísimo arquitecto Norman Foster, basado en el acero, el cristal y el hormigón. La idea era conseguir un diseño urbano amplio y cómodo. Este sistema, que cuenta con 3 líneas y que en 2019, de nuevo, cuando los datos tenían sentido antes del COVID, movió a 97 millones de pasajeros, que de hecho lo hace la tercera red más utilizada en España, solo por detrás de obviamente los gigantes Madrid y Barcelona. Ha ganado premios gracias a su diseño. Y es que, cómo no, si solo basta ver el interior de sus estaciones para darse cuenta. La extraordinaria metamorfosis física y funcional de Bilbao forma parte de los procesos de reestructuración del viejo modelo urbano industrial de las ciudades en todo el mundo, y la transición hacia una nueva economía postindustrial basada en una ciudad globalizada y en pro de las nuevas tecnologías y servicios como forma de obtener su riqueza. Un consenso político, una ciudadanía activa y un excelente conocimiento técnico por parte de urbanistas y arquitectos fueron 3 ejes que impulsaron también el cambio de Bilbao, los que a su vez se convirtieron en elementos clave en la transformación de otras ciudades del propio País Vasco, como por ejemplo Vitoria-Gasteiz, una ciudad que casi banea los autos y de la que hablaremos más adelante en otro video. Así que recuerda que si no quieres perdértelo, recuerda suscribirte y activar la campanita. A la larga, los ciudadanos de Bilbao hicieron algo más, mucho más en realidad que solo transformar su ciudad. Generaron una nueva conciencia acerca de su espacio urbano, pero también de una ciudad con capacidad y actores de cambio social. Los efectos del modelo de regeneración urbana de Bilbao son diversos y complejos. Por una parte, la mutación física y urbanística de la ciudad es sin lugar a dudas extraordinaria por su alcance, intensidad y velocidad, pero sobre todo por su capacidad de resurgir como un ave fénix de entre las cenizas de una desindustrialización, el declive y el deterioro físico, urbano y ambiental de la ciudad, así como reinventarse como una ciudad dinámica, innovadora y cultural. Así, el proceso de regeneración urbana de Bilbao se difunde ahora a nivel internacional como un éxito rotundo, ejemplo de buenas prácticas urbanísticas y modelo para otras metrópolis afectadas por la desindustrialización y el declive urbano, y las universidades explican el efecto Bilbao como buena práctica en el desarrollo urbano. Este efecto Bilbao ha entrado de lleno en la jerga urbanística global para describir un fenómeno extraño y extraordinario de revitalización urbana. Así, tras justamente 3 décadas de fuertes inversiones e intervenciones a escala municipal y metropolitana, el proceso de regeneración urbana de Bilbao se presenta como consolidado y que de hecho hizo que fuera premiado con el prestigioso premio internacional, atentos, Lee Kuan Yew World City Prize, gracias a la profunda regeneración urbana conseguido con una intervención que duró 25 largos años. Sin embargo, aparecen también las sombras de un modelo que ha consolidado una regeneración urbana a 2 velocidades, con un centro renovado y dinámico y una periferia, especialmente los barrios altos, ajena y alejada al impulso de esta renovación, y que además recibe críticas por ser un espacio residencial y de infraestructuras culturales al servicio de los sectores más privilegiados de la ciudad. Y ahora cuéntanos, ¿consideras la renovación bilbaína como ejemplo a nivel mundial de estas prácticas? ¿Te imaginas a tu ciudad llevando a cabo unas reformas de tal magnitud? Deja tus respuestas acá abajo en los comentarios y no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ningún video. Hasta la próxima.